¿Qué onda, banda? Aquí su amigo Cerebro con un nuevo video. Esta vez un tema bastante distante de One Piece. Sí, sé que estos no les encantan, pero al diablo, es mi canal. Y quería y tengo que hablar acerca de esta película. Superman, dirigida por el Jaime Pistolas, de 2025. ¿Por qué? Realmente porque ya vi esta película 3 veces y creo que me considero ya con cierto conocimiento para poder hacer un resumen de ella y decirles qué tan buena es. Así que sin más, comencemos. Esta saga empieza con un texto explicativo al mero estilo Star Wars, en el cual nos establece de una manera muy clara cómo es que funciona este universo. Algo que realmente odiaba del anterior universo DC, donde se daba todo por hecho, pero jamás se acentuaba cómo es que funcionaban, cómo es que se consideraban a los diferentes personajes superpoderosos que veíamos. Aquí se nos deja claro que este es un mundo en el cual se habita diariamente con lo que se llaman metahumanos. A diferencia de los mutantes o algún otro ser de Marvel, realmente el término metahumano se refiere a básicamente cualquier personaje con superpoderes, desde un humano con un anillo de poder hasta un alienígena tipo Superman, pasando por seres mágicos como vimos en la serie Creature Commandos, que es parte oficial de este mundo. Aún así, este considero el primer acierto de esta película. ¿Por qué? Porque nos deja claro cómo es que funciona este mundo, cómo es que ha funcionado durante siglos. No se trata de que simplemente Superman es un ente aislado que anda por ahí flotando fuera de todos los demás. No, él es un metahumano más. Sí, se nos establece que es el más poderoso que se ha establecido hasta ahora y del cual el gobierno y básicamente la humanidad tiene récord. Pero sigue siendo uno más. Es decir, no es un dios absolutamente todopoderoso, al estilo de Doctor Manhattan como fue el Superman de Henry Cavill. Este es más bien una especie de paragón, un líder, o alguien que está destinado a ser una especie de líder para esta nueva generación de metahumanos que viene, crece y crece en cada momento. Algo que se nos establece alrededor de toda esta película y también se nos ha establecido en otras series como Peacemaker o la misma ya mencionado Creature Commandos. Pero bueno, considero que aquí empieza el segundo acierto de esta película, así es, 2 puntos de golpe. ¿Por qué? Porque vemos a Superman decaído. Vemos que este personaje realmente nuevo, algo extraño realmente, considerando que existen un montón de personajes en los cómics. Bueno, digamos que este es un error de James Gunn. Así es, 2, le quitamos 1, siguen 1. ¿Por qué? Porque bueno, este pedo del martillo de Boravi está muy chido, pero realmente no sé por qué no haces referencia a ningún otro personaje de Superman. Perfectamente este puede haber sido un Metalo, o alguna especie de referencia a Steel, o algún otro de los miles de personajes con onda tecnológica que tiene DC. Pero bueno, regresando al tema principal, creo que este es un acierto muy fuerte y una manera muy potente de empezar una película. El Hombre de Acero, el personaje todopoderoso que en películas anteriores no lo vimos siquiera sangrar, aquí está totalmente destruido. Y para enfatizarlo, hasta está en pose de Yamcha. Así es, mírenlo, ahí está, igualito a Yamcha. Esto creo que es algo muy importante porque nos establece que este Superman no es invencible. Puede ser derrotado, puede sangrar y realmente está en bastante mal estado. Luego llega Krypto a salvarlo. Todo lo relacionado con Krypto es un punto a favor. Este personaje dudo realmente que haya alguien a quien no le agrade. Es un perro en toda la extensión de la palabra. Y esto es genial. Literalmente es algo un poco distante de lo que había hecho Jaime Pistolas con otros personajes tipo Fury, como lo fue Rocket Raccoon, ya que este realmente no es inteligente, simplemente es un perro bastante mal educado y bastante mal criado. Aún así, termina llevando a Superman a la Fortaleza de la Soledad, donde vemos a todos estos robots Superman, que llegaron a la Tierra junto a la Fortaleza de la Soledad cuando él era muy joven. Aquí vemos el punto de inflexión de toda la película. Un Superman todo golpeado requiere básicamente una inyección poderosísima de sol para regresar a la pelea en Metrópolis. Pero para calmarse, los robots le ponen estas cintas de sus padres kryptonianos, Bradley Cooper y esta tipa que creo que es Ratcatcher, lo cual está raro, pero bueno, sí, creo que es Ratcatcher. Estos padres de Superman emanan el típico mensaje que hemos visto 200 veces. Aquí vemos una referencia mucho más clara a lo que fue el Superman de Christopher Reeves. ¿Por qué? Bueno, los padres básicamente están vestidos igualito que en esa película. Estos atuendos blancos, mucho más extravagantes,
realmente los prefiero mucho, pero mucho a lo que fueron los del Hombre de Acero, donde todos parecían una especie de militares, aunque sean científicos, o aunque sean barrenderos, lo que sea, todos tenían estos trajes súper mamalones, ¿no? Aquí la gente básicamente anda en pijamas, lo cual tiene sentido, ya que la casa de Kent, pues sin llegar a ser algo así como emperadores, eran una casa bastante relevante dentro de lo que es Krypton. Así que bueno, de esta manera destacamos un poco esta aura que tenían como gente de la realeza, si lo quieres ver de alguna manera. Después de esto, Superman regresa a Metrópolis para tener un pequeño encuentro final con el martillo de Bravia, donde vemos que vuelve a ser apalizado. En este tiempo vemos a otro de los personajes más interesantes y que creo que darán más de hablar de DC. Hablo de The Engineer. Este personaje que nació en los cómics de The Authority aquí está funcionando como una especie de mano derecha de Lex Luthor, encontrando la fortaleza de la soledad. Después de esto vemos como Superman en Metrópolis pues realmente no puede hacer mucho contra el martillo de Bravia. Este termina yéndose y dejando a Superman por primera vez derrotado en el suelo. Quien conoce a este vendedor de falafel, que será muy importante más adelante. Y bueno, aquí viene lo que es para mí el acierto más importante. Durante todo este tiempo vemos un poco de cómo este sí, realmente sí, y este no, pero este sí es Lex Luthor. Así es, gente. Este no es un pseudo Lex Luthor, no es Lex Luthor Jr., no es alguien que se parece a Lex Luthor, no es un gordito simpático que le hace de Lex Luthor. Este es Lex Luthor. No hay más que decir de este personaje. Simplemente esta escena inicial creo que nos deja establecido todo lo que tendría que tener este personaje. Este momento en el que vemos Luthor Corp por fuera con todo el poder de Lex, desde inteligencia, ingeniería, vemos a Ultraman, vemos todo este poder tecnológico, a sus centinelas, también vemos a The Engineer. Básicamente es todo el poder que una persona puede tener para enfrentar a alguien como Superman. Y creo que esto hace algo bastante diferente a todas las relaciones anteriores que habíamos visto entre Lex Luthor y Superman, ya que siempre Lex había mostrado con una figura muy inferior. Desde Jim Hackman, en las primeras películas de Superman, obviamente el bodio de Heisenberg, de Jesse Eisenberg, y hasta en otras adaptaciones muy buenas como Superman y Lois, creo que nadie llega a hacer este comparativo entre Superman y Lex. Realmente se sienten como némesis, como personajes hechos para antagonizar totalmente uno contra el otro. Así que bueno, después de esto, para no hacerlo larga, la trama es bastante sencilla en términos generales. Se podría decir que es la fórmula más estándar que puede haber de Superman, que se puede resumir en pelón malvado, quiere destruir a la humanidad, así que Superman se lo detona. Punto. Pero todo lo que transcurre en este intermedio es lo que hace esta película bastante interesante. Vemos a Superman también en esta pequeña entrevista con Lois Lane, donde vemos que este personaje también está mucho mejor caracterizado a lo que fueron adaptaciones anteriores. Ella no está aquí simplemente para hacer el interés amoroso de Clark. Es una reportera realmente, es alguien intrépida que tiene esta idea de que es una especie de punk rocker del periodismo. Y bueno, realmente no está para lamerle las botas al Hombre de Acero. Está para cuestionarlo y para decirle que pues varias de sus acciones sí son una cagada. Realmente poco pensadas y peor aún, que simplemente es alguien que no termina de ver todas, pero todas las consecuencias que lo han traído hasta este momento. Y bueno, hablando de personajes bien establecidos, aquí vamos con lo que para mí es otro punto a favor. La Justice Gang, Guy Gardner, Hawkgirl y mi favorito de la película, Mr. Terrific. Estos tres tipos permiten para mí establecer que este mundo no viene de cero. La presencia de superhéroes y gente disfrazada ya es algo de todos los días. Nadie parece realmente sorprendido, no solo que exista Superman, sino que existan todos estos personajes alrededor simplemente de una ciudad como Metrópolis. Cuando sabemos que en este mundo ya existe Gotham, ya existe Central City, ya existen los Lanterns por aquí y por allá. Y bueno, hablando un poco de los Lanterns, Guy Gardner es con este peinadito quien para mí es básicamente el alma de la película. Un comic relief perfecto en todos los sentidos, es decir, simplemente vean este pelo, véanlo. Esto es comedia pura.
Y esta escena en la que está hablando con Lois Lane acerca de, pues realmente Clark Kent, y cómo vemos que este tipo es un bocazas, alguien que no se puede quedar callado ni 3 segundos. Esto es Guy Gardner. No entiendo cómo hubo gente en redes sociales que literalmente decían que no se parecía a Guy, que esto era una ofensa a Guy. Este es Guy Gardner totalmente. Es un imbeciloide al cubo. Luego vemos a Hot Girl, que es realmente la más desdibujada, interpretada por Isabel Monet, quien pues tiene sus momentos, tiene este gritito que la verdad sí es un punto menos, porque madres, viendo 3 veces les digo que este grito se vuelve cada vez más molesto, como de algún como de lo que sea, se vuelve mucho más molesto mientras más lo escuchas. Además de que pues es la más desdibujada en sus poderes. Sí, vemos que tiene su masa de poder, vemos que puede volar, pero pues todos sabemos que realmente Hot Girl está bastante limitada en poder. Aquí quiero darle un punto menos, porque en Black Adam, con el personaje de Hawkman, aunque pues esta película es mucho más cagada en comparación a esta nueva película, el personaje de Hawkman sí es mucho más útil, es muchísimo más poderoso y se siente como un guerrero mejor establecido. Aquí puedes decir, sí, que esta ni siquiera es Chayera en sí misma, o Kayera, sino que es este personaje secundón que fue establecido en unos cómics hace un... Kendra Saunders. Sí, Kendra Saunders. Esta también lo vimos en DC Legends of Tomorrow. Pero bueno, para que este video no sea eterno, el punto es que pues sí es la más desdibujada, pero eso nos lleva también al mejor personaje de esta película, quien para mí tiene un bastante punto, no diría en contra, pero que va a ser complicado en un futuro. Aún así, llegamos a Mr. Terrific. Y qué decir, el tipo de las pelotas, es decir, las esferas T, realmente para mí es el que se roba la película en muchos sentidos. Primero, es quien básicamente viene a resolver gran parte de la trama y a ser el hombre de la silla. Literalmente está en una silla. Pero no lo hace de esta manera aburrida, sino que realmente tiene todo este halo de ser un verdadero genio, una especie de Sherlock Holmes que está viendo todo como un misterio en una dimensión extra sobre lo que todos los demás están viendo. Tengo que admitir, me hubiera encantado ver una conversación pequeña entre él y Lex Luthor. Una en la que veamos cómo Luthor de alguna manera confronta a un igual en inteligencia a él, pero que a diferencia de Luthor, este está con los metahumanos. Pero bueno, eso tal vez lo veamos en una de las 1000 versiones que le gusta sacar a DC después de estas películas. Regresando a la trama principal, aquí vemos cómo Lex Luthor básicamente quiere entrar a la Fortaleza de la Soledad, y de una manera que se va a explicar más adelante, pues lo logra fácilmente, con las coordenadas que The Engineer le consiguió, llega directamente a la fortaleza abriéndola sin ningún problema. Mientras tanto, Luthor creó esta especie de distracción con un ajolote gigante y este es otro punto a favor desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si algo faltó en las anteriores adaptaciones de Superman fue esto. Superman es un personaje muy interesante si lo sabes usar. No tienes que verlo siempre pelear con los mismos kryptonianos todo el tiempo, o con gente muchísimo más inferior, es decir, humanos con pistolas. No, Superman puede pelear con cosas mágicas, puede pelear con kaijus, puede pelear con hechiceros, puede pelear con cyborgs, con lo que sea. Y esa es la magia de este personaje. Un problema que creo que tanto Marvel como DC había tenido con sus personajes clásicos. Hablemos de los Cuatro Fantásticos que ya vienen en camino, o el mismo Superman. El origen muchas veces era solo un pretexto, que servía para contar aventuras más interesantes a futuro. Sin embargo, parecía que estaban obsesionados con contar el origen una y otra vez. Y aquí, a donde quiero llegar con este pequeño kaiju que termina convirtiéndose en un gigante monstruo al estilo Gremlins, es que justamente abraza esta locura del universo de DC. Como un día puedes estar peleando con devoradores de mundo, al otro contra kaijus, al siguiente hay una especie de Jeff Bezos malvado que quiere terraformar el planeta, todo es posible. No tienes por qué limitarte a un pequeño punto, sino que puedes tomar todo el pastel. Y bueno, esta pelea además nos ayuda a ver el punto de cómo Superman ve el mundo. Él no solamente quiere destruir a este monstruo, sino que quiere salvarlo y quiere salvar básicamente a todas las personas y en realidad todos los seres vivos que estén alrededor de esto. Algo que contrasta con la Justice Gang, que sin ningún pedo y con una mano en los huevos, se lo revientan completamente. Y bueno, esto nos lleva al momento intermedio de la película, por así decirlo.
En este momento, Luthor lo consiguió lo que quería. De la Fortaleza de la Soledad, básicamente extrajo información encriptada de los padres de Superman, donde pues esto se pone muy invincible. Aquí le dan un giro total a lo que habíamos visto anteriormente en los padres de Superman. Ellos no dejaron a su hijo solamente pues para que sea un héroe y ayude a la gente de la Tierra, sino que esperaban que sea una especie de conquistador. Con este chiste extraño acerca del harem, la verdad sí está chistoso, particularmente como lo dice Guy Gardner. Pero bueno, el punto es que esto contradice básicamente toda la moral de Superman. Dentro del guión sería este punto de inflexión, en donde estamos confrontando al héroe con su realidad. Y bueno, aquí tengo varias teorías acerca de que esto no es cierto, particularmente porque vamos a tener una segunda película de Superman, una tercera Liga de la Justicia y bla 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 bla. Y para mí es obvio que lo que viene, teniendo, bueno, ya, ¿para qué decirlo? En este momento ya quien no la vio, spoilers. Teniendo Superchica por ahí, es muy obvio que podemos tener a Brainiac y podemos tener a Kandor. De tal manera que pues creo que este desarrollo de los kryptonianos como una especie de Viltrumitas malvados va a ser algo para secuelas. Pero en esta película se deja claro que es algo que básicamente trauma a Clark, quien durante todo este tiempo había creído que venía a este mundo con una misión específica. Pero ahora todo se desploma. Aquí vemos cómo este personaje tiene que confrontarse a sí mismo. Dentro del viaje del héroe es el momento en el cual las decisiones empiezan a tomar. Este es el punto del viaje del héroe conocido como el abismo. Aquí, como podemos ver en esta película, Superman ha tocado fondo. Todos sus ideales y todo lo que he creído durante todo este tiempo, pues ya no son más. Y tiene que reconstruir todo su sistema de valores, conforme a lo que ha aprendido hasta el día de hoy. Dejando de pensar en las palabras de sus padres como una especie de mantra que lo obligaban a actuar, de manera que ahora tiene que crear sus propias ideas, tiene que crear sus propios conceptos, más allá de ideas que otras personas pusieron sobre su cabeza. Y bueno, aquí viene una escena de acción que no quiero detallar completamente porque para los pocos que no la han visto es espectacular. Superman es capturado por Lex Luthor, llevado a esta dimensión de bolsillo, donde todo lo que sucede es realmente genial. Aquí vemos el genio de Lex Luthor. Esto verdaderamente es Lex Luthor como siempre debió ser. Alguien tan pero envidioso que es incapaz de ver todas las increíbles cosas que él mismo ha logrado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si empezamos a ver hasta este punto lo que puede hacer Lex en comparación a lo que puede hacer Superman, realmente Lex es superior. Sí, Superman es todopoderoso y tiene todas estas habilidades, pero Lex hasta este punto demostró no solo que puede derrotar a Superman, sino que puede crear más cosas que podrían realmente salvar al mundo y hacer mucho más bien que mal. Pero esto no le importa. A Lex no le importa salvar al mundo. Lo único que quiere es demostrarles a todos que él es el verdadero superhombre. Como él lo dice, Superman es una cosa, a diferencia de él. Y bueno, aquí vemos estas fuerzas especiales de Lex trabajando, quienes realmente, si lo notamos, son básicamente el Power Suit que utiliza Luthor en los cómics. No está tan claro visualmente, pero pues tienen los colores verdes y morados. Y realmente para los que dicen que Lex Luthor tiene que usar su traje de poder, yo no lo veo tan necesario porque básicamente estos tipos ya lo usaron. Podría llegar a usar en algún momento una versión modificada, pero no le veo el porqué. Creo que Lex ya es mucho más peligroso simplemente con un traje, con sus palabras y su cerebro. Pero siguiendo con esta escena, aquí vemos a Metamorfo, uno de los personajes clásicos de la Justice League Unlimited, quien puede construir y transformar todo su cuerpo en cualquier elemento que él quiera. Esto incluye Kryptonita, con lo cual pone fuera de combate a Superman. Durante toda una escena donde vemos cómo Lex tiene a todos estos Snyder Tards. Sí, claramente esto es una referencia a todos esos fans de Zack Snyder, tipo el Punisher Panther o todos aquellos que se la pasan pidiendo que regrese y regrese y regrese una madre que nunca funcionó. Aún así, aquí vemos la humanidad de este personaje, ya que Metamorfo, para los que no lo conocen en los cómics, pues realmente es conocido por ser una especie de la mole dentro del universo Marvel. ¿Sí? Una especie de referencia extraña a su vecino, en el cual Metamorfo, aunque está todo deforme y feo, realmente es un hombre bastante pues humano
y con un lado bastante compasivo. Aquí vemos que Lex lo tiene aprisionado, amenazándolo con matar a su hijo, que es este enanito con cabezota verde. Sí, pobre de la mamá. Pero el punto es que después de que vemos cómo mata a Mali, o bueno, sí, al tipo este que venía Falafel, este es el punto que le permite a Metamorfo unirse a la aventura de Superman, creando una especie de mini sol con base a hidrógeno, helio, bla 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 bla, en la cual pues no llega a su 100%, probablemente yo diría que este Superman no está ni en sus 50, pero es suficiente para desmadrarse a todos y salvar tanto al bebé como al perro. Sí, Krypto, que estaba capturado en este momento desde que Lex lo había tomado de la Fortaleza de la Soledad. Después de esto vemos una de las mejores escenas desde mi punto de vista. Vemos a Mr. Terrific brillando en todo su esplendor. En la típica escena en la que James Gunn para básicamente la película para que alguien se luzca con una musiquita de fondo. Vemos cómo funcionan estas esferas T. Vemos también la comedia que maneja con respecto a sus compañeros de la Justice Gang. Y cómo tiene esta especie de código extraño en la cual siempre parece que no va a ser algo que no le importa, pero termina haciéndolo porque realmente se podría decir que junto con Superman son los más héroes de toda esta película. Y aquí es donde entra mi único pero con este personaje. Y realmente no es un pero de que algo esté mal con él. Sí, está genial. El problema es que es muy, pero muy Batman. No puedo ser la única persona que piense que este tipo ya básicamente está cubriendo como el 90% de la cuota de Batman. Y me atrevería a decir que el Jaime Pistolas, pues originalmente pensó en todas estas escenas para el murciélago de Gótica. Sin embargo, en algún momento de postproducción o cambiando el guión, pues se dio cuenta que volviendo a emparejar a Batman y Superman tan rápido iba a ser un error, además de que pues cualquier movimiento que hagas con este personaje hubiera sido tan o más polémico como el mismo Superman. Así que decidió irse por Mr. Terrific. Lo cual para mí sí puede ocasionar un poco de problemas, ya que Terrific básicamente puede hacer todo lo que hace Batman. Y para los que no lo saben, esta relación entre Superman y Terrific es lo más cercano que realmente hemos visto a Superman y Batman. No, Batman no está solamente para pegarle a Superman y para de alguna manera estarse midiendo el chile con él a ver quién la tiene más grande cada vez que se encuentra. Realmente es un amigo. Y sobre todo es este tipo que viene a ayudar a Superman en cuestiones técnicas y en cuestiones de inteligencia meramente. Así es. Estas escenas en donde vemos a Terrific ayudando a Lois Lane parecen perfectamente extraídas de los cómics de World Fitness, donde Superman y Batman hacen equipo. Así que bueno, tengo una pequeña teoría de que, como ya sabemos, Batman existe en este mundo, y la única razón por la que este no haya aparecido, para mí es claramente porque está Terrific. Siendo dos hombres súper inteligentes, básicamente el segundo y tercer hombre más inteligentes del mundo, la razón por la que el murciélago no esté ni muestre sus narices por ningún lado, para mí es porque no tengo pruebas, pero se me haría muy obvio que él y Terrific tengan una especie de relación de rivalidad, en la cual los dos tipos se la pasan viendo quién es más inteligente, quién puede meter más criminales a prisión, quién realmente salva más el mundo, etcétera, etcétera. Así que creo que pues la razón por la que Batman no está por aquí simplemente fue porque en algún momento le dio a llamar y le dijo, hey, Terrific, ¿puedes con esto? Porque si no puedo darme una vuelta por allá, ya sabes, yo soy el tipo más chingón de todos. Y pues Mr. Terrific, como el Don Vergas que es, jamás dejaría que Batman venga a quitarle todo el protagónico. Así este personaje empieza a estabilizar esta dimensión de bolsillo que Lex Luthor había creado de manera súper random. Lo cual nos lleva a que Superman, saliendo de todo este desastre, necesita unos días para rehabilitarse. Una muy buena terapia de sol, así que qué más que llevarlo con sus papás. Oh. Bueno, aquí vemos un poco más de humor, como le gusta a James Gunn. Este es un punto menos, tengo que admitirlo. La comedia está bien, es bastante funcional y sobre todo creo que será funcional para niños. Pero realmente se nota que James Gunn está muy limitado en cuestión a lo que puede hacer con respecto a la comedia. Si has visto Guardianes de la Galaxia, Suicide Squad o alguna de las otras películas donde él mete su imprenta, es mucho más sarcástico, mucho más ácido. Y obviamente no es como que veamos a Superman haciendo chistes de pitos,
Pero realmente siento que teniendo a todos estos personajes sí pudiste haberte liberado un poquito más con eso. Bueno, regresando a la trama, aquí vemos a los Kent, que para mí son la mejor adaptación que se han hecho de los granjeros de Kansas. ¿Por qué? Simple, estos no son supermodelos, no son gente que parezcan sacados de una especie de catálogo de El Pan aquí en México o para otros países de Latinoamérica, pues ya saben, estos típicos partidos de derecha en donde siempre es vota por la familia tradicional. No, esto se ve que son gente que les está costando sobrevivir, la granja no se ve en perfecto estado, y Jonathan está hecho todo un puerco. Este sí parece un verdadero granjero que la ha tenido difícil. Parece de esos señores de los 80 que tenían 30 y se veían de 50, y hoy en día tienen 50 y parecen que ya están para la tumba. Un poco lo mismo con Marta. Vemos este cariño genuino hacia Clark. No se siente como que estén ahí para aleccionarlo, que tengan todas las respuestas. Al contrario, ellos se ven mucho más confundidos de lo que está pasando con su hijo. Pero lo aman y están para él. Y creo que por eso toda esta escena funciona tan bien. Y bueno, un poco de spoilers de lo que vemos en el futuro, gente. Para mí sí es claro que para la segunda parte veremos lo que es la muerte de Jonathan Kent, una referencia directa a las películas de Christopher Reeves, y uno de los mejores momentos de las películas de superhéroes, cuando un hombre de acero empieza a descubrir sus poderes y descubre que ni todo eso puede detener la misma muerte. Y creo que cuando lleguemos a ese momento en la segunda parte será algo épico. Bueno, pasando de esto, vemos esta especie de pequeño enfrentamiento de mentes entre Terrific y Luthor, donde Luthor termina ganando. Bueno, al final de cuentas son sus códigos. Pero con esto, vemos que va a dejar de destruir Metrópolis. Vemos no solo que sea porque lo necesite, sino porque aquí empieza a salir lo que ya es el odio y la envidia de Lex ante Superman. Metrópolis ha escogido a Superman como su campeón. Lo han negado a él. Y esta es la razón suficiente en la mente de Luthor para destruir todo. Y bueno, esto nos regresa de nuevo a Medio Oriente, donde con un Superman fuera de combate por un par de días, el ejército de Moravia, dirigido por este sujeto que es una clarísima referencia a Netanyahu. Bueno, punto extra. Esto no sé si sea bueno o malo, pero la política durante toda esta película está cabrón. Esto está pero en tu cara, en toda tu cara, que esto es claramente el Estado de Israel y lo que está sucediendo en la frontera de Gaza. No hay ni siquiera una manera de negarlo. De hecho, no sé cómo Estados Unidos y sus aliados no se hayan, pues, siquiera dicho algo de DC como, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Porque esto no intenta siquiera limitarlo, no intenta de alguna manera como, no, hay que blanquear un poco, que los dos, no, claramente este es Netanyahu y todos los homicidios en cadena que se están haciendo durante la frontera en Gaza, y cómo básicamente los judíos están, pues de alguna manera, expulsando a los árabes de sus propias tierras. Pero bueno, esto es solo un pequeño paréntesis acerca de cómo, pues James Gunn, desde que tomó el DCU, parece que uno de sus puntos claves es que Estados Unidos es el malo de todo el mundo. Lo vemos en Suicide Squad con estas infiltraciones a lo que es Corte Maltés, que claramente es Cuba. Así, dejando la política de lado, vemos cómo esta gente de alguna manera quiere defenderse para evitar perder todas sus libertades. Y bueno, parece que sin Superman en el horizonte nadie viene a ayudarlos, pero aquí llega una mejora. Sí, la Justice Gang por fin hace algo. Vemos aquí a Hawkgirl, a Metamorfo regresando, probablemente inspirado por la ayuda que le dio Superman, y sobre todo a Guy Gardner, realmente utilizando poderes de Green Lantern, de la manera más Guy Gardner posible. ¿Sí? Con el dedo en medio. Y bueno, toda esta escena creo que funciona bastante bien, dejándonos claro cómo es que Superman, además de ser muy poderoso, realmente su verdadero appeal está en inspirar a la gente. Él inspiró a la Justice Gang a tomar acción. Incluso, aunque su líder, probablemente Maxwell Lord, no le vaya a encantar esto. Sí, Maxwell Lord está por aquí, lo vemos al final de la película. Esto será algo en otras películas, pero bueno, regresando al punto, es que vemos cómo Superman, su verdadera fuerza es inspirar a otras personas. Es como mientras él tiene que ir a detener a Luthor, dejó una especie de base sólida para que la gente pueda ir a pelear y a defender estas tierras. Así,
llegamos por fin al clímax de esta película. De regreso a Metrópolis, Superman no le queda de otra más que encontrar a Lex Luthor y detenerlo, pero para lograr esto tiene que enfrentar tanto a The Engineering como a Ultraman, quien, por cierto, hace una referencia genial a Doomsday. Algo que está muy raro, ya que hicieron algo muy similar en la serie de Clark y Lois, pero bueno, una referencia a Doomsday siempre funciona. El punto es que aquí vemos todo este plan donde Luthor saca todas sus artimañas de jugador de Warcraft. El A1 o K45, todas estas jugadas maestras en donde se nos deja claro que verdaderamente ha estado estudiando a Superman como un maldito loco todo este tiempo. No hay nada que Superman pueda hacer que Luthor no haya anticipado antes. Aquí es donde digo esto, que este Lex Luthor es realmente muy diferente a todos los anteriores. No está ahí solo como una figura carismática que agarró Kryptonita de la Tierra. Y tampoco es un loquito que anda por ahí tomando cuerpos de kryptonianos y haciendo cosas raras. Este realmente lo planeó todo con una frialdad maquiavélica. Así, pues tiene hasta este plan de cómo The Engineering básicamente va a contaminar con sus nanitos lo que es los pulmones de Superman, y Ultraman pues va a terminar de darle el golpe final. Lo que no contaba es que Superman iba a hacer todo este plan de llegar a la atmósfera, que bueno, aquí un punto menos realmente. Esto no tiene sentido. Puedes decir que simplemente al momento en el que Clark se dejó caer a toda velocidad al suelo, no le permitió a la ingeniera acabar con esta especie de infección. Pero pues si ya lo tenía en los pulmones, no tiene mucho sentido que realmente no lo haya matado. Ya lo tenía. Así que bueno, esto nos lleva a la pelea final. Ultraman por fin se quita la máscara. Y sí, esto ya se veía venir, pero era un clon de Superman, dejándonos nuevamente claro que Lex está 3 pasos adelante, en una pelea que pues realmente diría que esta no es tan buena en comparación a lo que habíamos visto o en la dimensión de bolsillo o contra el Kaiju gigante. ¿Por qué? Bueno, tal vez algo muy personal, pero yo siempre he preferido ver a Superman en los cómics pelear contra este tipo de cosas más grandes que la vida. En cambio aquí de nuevo está peleando con un kryptoniano en un traje negro, ¿sí? Igualito a Man of Steel. Aún así creo que lo que salva todas estas escenas es el dramatismo que le mete Lex Luthor. El anteriormente conocido como Bestia, aquí deja todo su rango actoral. Vemos que a diferencia de otros Lex Luthor, él sabe perfectamente que es un envidioso. Sabe que la envidia lo está carcomiendo de no poder ser Superman. Hace estas referencias históricas de cómo estos genios tipo Einstein o Galileo realmente eran nada en comparación a él. Y que aún así le está tocando compartir era con Superman. Básicamente la única persona en toda la historia que puede llegar a eclipsar a alguien tan inteligente como él, y le tocó justo vivir en el mismo tiempo. Y cómo Lex tomó esto como una especie de pues señal divina de que esta era su misión, detener a Superman y empezar esta especie de campaña de regreso contra los metahumanos. Y bueno, aquí viene la escena de A1, A1, A1. ¿Sí? Esta parte me encantó. Vemos cómo, con ayuda de Krypto, Superman termina siendo, no diría más inteligente que Luthor, pero sí tomando lo cegado que está por su odio por sorpresa, destruyendo esta especie de drones con los que podía controlar a Ultraman todo el tiempo, dejándolo como un tonto que simplemente pelea, pues como una especie de berserker, sin inteligencia alguna que lo esté sustentando. Así, después de vencer a Ultraman y dejarlo en esta especie de hoyo negro, pues llegamos al final de la película. Lex Luthor intenta huir, no puede, y Mr. Terrific, como el Don Vergas que es, sí, literalmente, para la gente que no sepa inglés, Mr. Terrific es Don Vergas, básicamente. Detienen los códigos y salvan el día. Y bueno, regresando a esta comparativa entre Terrific y Batman, este momento es lo más Batman del mundo. Cuando Terrific se sienta y dice: no necesito ayuda, soy el maldito Mr. Terrific. Esto perfectamente era un diálogo de Batman. No me pueden engañar, esto fue escrito para que Batman haga esto. Y es un poco desesperante, y digo que es un problema aquí porque básicamente Terrific ya es Batman en el nuevo DCU. Hasta este momento, en donde vemos a un Lex Luthor ya todo vencido y vemos básicamente que está rodeado con Superman de un lado y Terrific del otro, es algo perfectamente de los cómics de Superman y Batman. De estos cómics muy clásicos ya de World Fitness o de los mejores de dos mundos.
en donde pues sí, normalmente las tramas se tratan de que Superman necesita ayuda de Batman para detener a Luthor. Y este momento en el que los dos quedan de brazos cruzados viendo a Luthor como ya valiste verga calvo, pues es algo que perfectamente podrían haber hecho y debieron haber hecho Batman y Superman en su propia película hace más de 10 años. Pero esto no es en contra de Batman v Superman. Esto es para celebrar esta película, que llegando a su final, pues tiene esta pequeña referencia a Avengers, en donde vemos como Krypto al mero estilo Hulk termina madreándose al mero malo. Antes de esto, tenemos este pequeño diálogo final entre Luthor y Superman, que para mí es el que termina de coronar toda esta película. Superman le dice a Luthor que él tiene miedo, que tiene sentimientos, que se levanta todas las mañanas sin saber qué tiene que hacer y simplemente intenta hacerlo mejor y que esa es su mayor fuerza, su humanidad. Y que tal vez, en el momento en el que Lex encuentre esta, pueda ser mejor, pueda cambiar, y Lex simplemente le dice no me sermones. Esto es lo más Lex Luthor y Superman que ha habido en toda la historia de live action. Y por esto digo que el regresar a algo tan básico, ahora sí que un back to the basics, fue lo mejor para este Superman. Nunca habíamos tenido realmente un enfrentamiento uno a uno Superman y Lex Luthor, con los dos en su máximo potencial. Sí, Jim Hackman hizo cosas interesantes, pero recordemos que en ese momento Lex Luthor ni siquiera era tan poderoso y tan brillante en los cómics como lo es actualmente. El personaje no estaba completamente desarrollado como hoy en día. Bueno, ahora sí lo está. Y aquí vemos justamente este enfrentamiento entre el ego y la esperanza. Así es, no creo que Lex Luthor sea la maldad en sí misma, pero es el ego en todo su esplendor. Es alguien que básicamente si hubiera nacido en cualquier otro momento, en cualquier otra era, sería él el verdadero Superman. Sería la guía de la humanidad. Un claro genio que va más allá de lo que todos los demás han establecido antes, pero le toca estar justo en el tiempo en el que existe Superman. Y nos deja claro la reflexión de Lex Luthor que más me ha gustado, sacado directamente de los cómics de All Star Superman. La existencia de Superman opaca toda la capacidad humana, opaca todo lo que nosotros podamos lograr, simplemente nos deja como pequeñas hormigas que no tienen capacidad alguna enfrente a lo que el gran hombre de acero pueda llegar a hacer con nosotros. Ya no hay razón para el potencial humano. Y este es el punto por el que creo que Lex al final termina como un personaje tan interesante para cualquier otro futuro proyecto que el DCU lo quiera meter. ¿Por qué? Simple. Él no, aunque sí fue derrotado, sigue teniendo un punto, que vemos reforzado con esta escena final donde Flag, hablando con el secretario de defensa, o bueno, este chino, le dice, qué bueno que no estás preocupado por los metahumanos, porque al parecer ellos pusieron las reglas, y tiene un punto realmente. Estos tipos se metieron a dos países en un conflicto internacional valiéndoles madres. Superman literalmente destruyó a toda una empresa tipo Luthor Corp, que estamos hablando de que era algo así al estilo, no sé, Amazon o Tesla, y también le valió madres. Hasta en un comunicado oficial de DC vemos como Kendra Saunders, Hawkgirl, ni siquiera va a ser acusada por matar al presidente de Boravia, al primer ministro de Boravia. Los metahumanos se están poniendo todas las reglas ahora. Me parece que la gente se está quedando muy atrás. Estas personas con superpoderes empiezan a notar que el mundo ahora les está favoreciendo. Y creo que este es el punto en donde realmente James Gunn realmente entendió a dónde tiene que ir. No solo nos hizo una película de Superman perfecta, así es, muy simple, Superman contra Luthor, Round 1, sin más, pero también nos establece el conflicto central de toda esta primera etapa de DC. El ser humano va a contrarrestar estas fuerzas de alguna manera. ¿Qué pasaría si en el mundo realmente existiera esta tercera fuerza? Creo que esto es por lo que para mí este mundo tiene grandes probabilidades de brillar. Sí, en el MCU se hicieron grandes cosas, pero nunca se estableció realmente cómo la gente veía estos personajes o cuál era su impacto real sobre este mundo más allá de crear tratados que nadie pelaba. Aquí realmente se está hablando como si una especie de tercera fuerza política existiera. ¿A qué me refiero con esto? La primera fuerza política presentada en esta película son los políticos. Boravia, Jahanpur, Rick Flag, los Estados Unidos y bueno, el armatoste general militar que vemos en todos lados. La segunda es Lex Luthor, es decir, el poder del capital.
Alguien que ya está sobre los gobiernos y puede decidir y hacer guerras como se le dé su chucha gana. Es incluso más poderoso que los mismos gobiernos. Y su autorización, pues es algo que cada vez se la suda más. Aquí vemos justamente cómo ya estaba a punto de crear su propio estado sobre lo que iba a ser este país ocupado por Boravia. Y el punto donde creo que más brilla como una especie de idea global y como un muy buen storytelling es esto. Llega una tercera fuerza, los metahumanos, lo que le va a dar nombre a toda esta etapa. Monstruos y dioses. Seres que han empezado a despertar y a notar por qué tenemos que estar al yugo de personas mucho más débiles que nosotros. Y creo que esta es la razón por la que este mundo va a poder brillar en futuro. Nos está teniendo una premisa muy diferente a lo que pudo ser el MCU. Y así, gente, termina este resumen de Superman. Así que en conclusión, como lo pudieron ver durante todo este video, esta película es recomendadísima. No hay mucho más que decir, vayan a verla al cine, vayan a verla en pirata, veanla donde quieran, pero veanla. Algunos de los personajes, David Cornswell como Superman realmente hace un trabajo magistral. No me atrevo a decir que es mejor que Christopher Reeves o que Tyler Hoechlin, pero realmente es un perfecto primer paso. Raquel Brosnahan como Lois Lane, realmente creo que es la mejor Lois Lane que ha habido, punto. Realmente tiene esta facha de la Lois Lane de los donde va mucho más allá de un interés amoroso y es un personaje activo, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente que necesita que Superman vaya a salvarla. Ella es la que salva a Superman. Otros como Terrific o Nathan Fillion como Green Lantern realmente están brillando toda la pantalla. Pero obviamente el MVP de todo esto, sin más, es Nicholas Hoult. Alguien que por mucho tiempo había estado esperando una oportunidad para realmente reventarla y creo que aquí lo logró con creces. Así que bueno, en una escala del 1 al 10 yo diría que esta película es un perfecto 8.5. Así que sí, vayan, véanla y todo lo demás. Así, spoilers. Tengo que admitir que un punto en contra para mí es esta escena final donde aparece Supergirl. No es que sea mala, Millie Alcock como Supergirl creo que da la pinta a primera instancia con el personaje, es perfecta y la película de Supergirl, Woman of Tomorrow, es un cómic extraordinario y creo que es obvio que este guión del que ha dicho James Gunn que lo enamoró, pues va a ser una muy buena película, pero para mí sí hay un problema enorme aquí que de alguna manera contrarresta toda la película, es decir, en el momento en el que esta grabación de que sus padres realmente lo mandaron para hacer una especie de harem secreto y ser una especie de conquistador, ¿por qué Superman no le mandó un mensaje a su primo? Es decir, creo que este sí era un momento urgente para ir a verla donde sea que esté emborrachándose y decirle, oye, ¿qué pedo? ¿Realmente mis papás hicieron esto? ¿Esto es de verdad? ¿Por qué si tú ya llevas tiempo aquí, ya también eres Supergirl? ¿Por qué no has intentado también conquistar este mundo? ¿Qué estás haciendo? Es decir, esto significa que realmente son una especie de hermanos, primos norteños enviados a repoblar Krypton. No lo sé. Siento que esta última aparición de Supergirl estuvo un poco forzada. Un error porque las dos escenas postcréditos, sí, intenta ser muy Marvel en esto, sí están muy mal usadas. ¿Cómo podríamos haber arreglado esto? Bueno, no es como que le pueda decir a James Gunn qué hacer, pero para mí lo más claro es que Kara Zor-El debió hacer la escena postcréditos dejándote entender que ella está en otro mundo, que ella simplemente no aterrizó en la Tierra y que ha estado en sus propias cosas hasta que pues realmente llegue a encontrarse con Superman en una secuela, probablemente para enfrentar a Brainiac. De esta manera creo que hubiéramos tenido Supergirl, Woman of Tomorrow como una película totalmente independiente en el espacio, siendo más un space opera como le gusta a James Gunn. Y bueno, sé que esto hubiera cambiado el guión dramáticamente, particularmente por un personaje Krypto. Pero realmente podríamos simplemente haber dicho que Krypto era el perro de Superman y que nunca le hizo caso. O que hasta el día de hoy no le hace caso, una especie de perro espacial que se encontró por ahí. Podríamos hasta haber dicho que era de algún Green Lantern o de algún otro personaje no tan poderoso. Pero el punto es que haciendo aparecer a Supergirl en este momento sí nos deja
pues este gran loop de guión para la segunda parte o para donde sea que vayan a seguir todo. Así que bueno, gente, ahora sí, sin más, me despido. Recuerden darle like, me divierte y todas esas cosas para que este pequeño canal empiece a crecer. Así que recuerden, vean arriba, porque Superman ha regresado.